Hola chicos, jeje. Ya, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre los temas de neurología en los que ya nos hemos quedado. Vamos a enfocarnos en las últimas 3 sesiones para que podamos estudiar y Dios mediante probar el examen. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, vamos a tratar sobre, creo que es la clase más larga y un poquito más compleja de entender, no tanto compleja, pero larga sobre todo, la corteza cerebral. Entonces, empecemos hablando sobre el telencéfalo. Ya nosotros hemos visto, si es que retrocedemos en la embriología, que una vez que se forme la placa neural, luego el tubo neural, luego se da el cierre de los neuroporos, vamos a tener una capsulita la cual se va a dividir en vesículas, 3 de las cuales van a mantenerse así y una de las cuales se va a alargar para formar la médula espinal. Ahora, cada una de las vesículas tiene su nombre y la que nos interesa es la anterior, que es denominada el prosencéfalo. Del prosencéfalo a su vez se van a derivar dos estructuras principales, donde tenemos el diencéfalo, del cual me parece que ya hemos hablado en videos anteriores, y luego tenemos el telencéfalo, del que nos importa saber es el telencéfalo. El telencéfalo a su vez se va a dividir en dos partes principales. La corteza, los hemisferios, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy, y algunos consideran aquí también al sistema límbico, del que hablaremos en un video aparte, porque es más largo. Bien, ya teniendo esto en cuenta, vamos a hablar netamente de la corteza. ¿Qué es corteza? Está constituido por los cuerpos neuronales, es decir, de sustancia gris, que se encuentra cubriendo toda la superficie de nuestro cerebro. Ahora, no podemos hablar de funciones de corteza sin antes saber un poco de su filogenia. Cuando hablamos de filogenia nos referimos a su evolución o antigüedad. Ahora, supuestamente hay una teoría que nos postula que primero un ser humano, antes de llegar a ser como un ser humano, tuvo que desarrollarse en capas evolutivas, las cuales empezaron con la arquicorteza, la más antigua, luego la paleocorteza y finalmente la neocorteza, que es la que ya tenemos en la actualidad y la que nos permite hacer todas las funciones que tenemos actualmente. Para entender mejor vamos a hablar de cada una de ellas, empezando con la neocorteza y en realidad el centro de estudio de toda esta sesión, neocorteza. Ahora, ¿qué es la neocorteza? La neocorteza actualmente constituye aproximadamente el 90% del total de todo el hemisferio de un ser humano. Es decir, es muy amplia. Ahora, también podríamos decir que es la más nueva, evolutivamente la más nueva, y tiene un origen dual. ¿A qué se refiere con origen dual? Significa que fue resultado de la evolución, perfección y fusión, entre comillas, de tanto la arquicorteza más la paleocorteza. ¿Cuál es su principal característica? Vamos a hablar de sus capas. Le denominan isocorteza porque consta de 6 capitas, que son las que nos importan y de las que vamos justamente a hablar en este momento para nuevamente pasar luego de sus funciones. Entonces, ¿cuáles son las capas de la neocorteza o también denominada isocorteza? Empecemos desde la parte externa hasta la parte interna con la número 1, luego tenemos la número 2, la 3, vamos luego a la 4, la 5 y la 6. Ahora, tal vez no es necesario que se las sepan todas a profundidad, solamente vamos hablando de los puntos principales para que se pueda entender y para que también ustedes puedan tener una visión general y lo más necesario para que puedan dar un buen examen, ¿no? Y sobre todo para que puedan tenerlo en cuenta en la práctica profesional, aunque no es muy clínico, muy aplicable, si pues lo decimos en otras palabras. Tenemos a la capa número 1 que es denominada la molecular. Algo parecido en el cerebelo, que también hicimos un video donde la capa más externa también es molecular. Característica principal es pobre en células. Es decir, no vamos a encontrar muchas células ahí, ni tampoco mucha densidad.
La característica principal es que se encarga de las sinapsis superficiales. Sinapsis superficiales y horizontales que se dan a lo largo de toda nuestra corteza, parte superficial. Principal aplicación, no es necesario que sepan nada más con respecto a eso. Luego tenemos la capa número 2. Capa tanto número 2 y 3 son consideradas de asociación. Ya vamos a ver por qué son consideradas de asociación. Pero empezamos con la número 2, que es considerada la granular externa. La granular externa tiene células granulares en poca densidad y pequeñas, las cuales se van a caracterizar porque reciben la información de la capa número 4 con el fin de asociarla. Ya veremos por qué. Y por otra parte también tenemos a la granular. No, esta ya no es granular, esta ya es la piramidal externa, que si bien no recibe directamente información de la capa número 5, pero sí se encarga de las sinapsis intercorticales. Sinapsis intercorticales. Es decir, que de la piramidal externa es de donde salen la mayoría de las fibras de materia blanca, como vendrían a ser las fibras comisurales, que permiten una integración o una conexión entre nuestra corteza, entre cada parte de nuestra corteza. Bien, ahora sí vamos a lo más importante. Vamos a la 4, que vendría a ser la granular interna. La característica principal de la granular interna es que se encarga de la recepción de estímulos sensitivos. Es decir, que aquí es el destino final de nuestras fibras que, bueno, llegan primero al tálamo y luego son derivadas para recibir la termoalgesia, recibir la propiocepción, recibir el tacto burdo, el tacto grueso, la vibración, etc. Ese es el destino final, la granular interna. Por otra parte, tenemos a la granular externa. No, perdón, a la piramidal interna. Piramidal interna. Otra cosa que se me olvidó decir. Justamente la granular externa se dice que es de asociación porque se encarga de la recepción de la granular interna, de las fibras de sensibilidad, para que tengamos un procesamiento mucho más específico. Por otra parte, la piramidal interna está constituida por células piramidales, pero piramidales grandes, es decir, de mayor densidad. Por ejemplo, las células de Betz, que si bien no representan el gran volumen de toda la piramidal interna, sí podemos encontrar ahí estas células que son como unas neuronas gigantes. Bien. Ahora, la piramidal interna constituida por las células de Betz va a ser encargada de el origen o de originar el estímulo motor. Es decir, que podríamos decir que la capa número 5 es el origen de vías como la vía corticoespinal, vía piramidal, el origen de la vía corticoespinal, encargada del movimiento voluntario. Y por otra parte tenemos la 6, que es denominada, yo no recuerdo bien el nombre, me parece que el punto es que está como mezclada, es como multiforme. Mejor déjemelo. Sí, estaba bien, era multiforme o polimorfo. Bien, entonces, la multiforme tiene células de todo tipo, no tiene una específica. Y justamente como es la que está más en contacto con la materia blanca que ya se encuentra subcorticalmente, es la que se encarga de proyectar hacia el tálamo, es decir, que tiene una proyección al tálamo. Bien, antes de continuar, porque también me gustaría hablarles un poco de cómo es que fluye la información a lo largo de estas capas, vamos a continuar con lo que nos importa, que en primer lugar no hay que olvidarnos de la filogenia. Entonces continuamos de neocorteza, nos vamos a la paleocorteza. La paleocorteza o corteza media se caracteriza por ser la corteza ni muy nueva ni muy vieja, y está constituida por el área olfatoria y relacionadas. Es decir, partes que se encuentran en el uncus lóbulo-temporal. La paleocorteza, ¿cuáles son sus funciones principales?
olfacción. Y la relación de la olfacción con la memoria y la relación de la olfacción con la sensibilidad. Bueno, sensibilidad no, memoria y emoción. Esta es la razón por la que, como el área olfatoria es la única área sensitiva que no tiene un relevo talámico, sino que va directamente al área cortical, va directamente a la corteza, es la razón por la que cuando nosotros olemos se nos viene a la mente muchas memorias y muchas sensaciones, a diferencia de en otros sentidos. Por ejemplo, si nosotros tocamos algo, no es que rápidamente se nos ocurrió, mira, recuerdo cuando toqué una tela igual en Lima, ejemplo, o etcétera. Más bien cuando nosotros olemos, rápidamente recordamos, por ejemplo, uy, este es el tipo de sopa que hacía mi madre, o me hace recordar a los chocolates de la abuela, etcétera. Bien. Algo que nos faltó mencionar aquí es de la neocorteza, cuáles son sus funciones, que eso era en realidad algo de lo más importante. Generalmente se encargan de las funciones cerebrales superiores, es decir, todo lo que es complejo, la apraxia, es decir, el movimiento teniendo el movimiento como aprendido, se puede decir, habilidades, etc. Se encarga también de la personalidad, se encarga del razonamiento, se encarga del juicio, se encarga de la orientación espacial, se encarga del movimiento motor voluntario fino, wow, y también se encarga de la sensibilidad fina. Entonces, todo esto es dado por la neocorteza y muchas funciones más que son consideradas las funciones cerebrales superiores. Bien, ya teniendo esto en cuenta, vamos a la última derivación filogénica, que vendría a ser la arquicorteza, es decir, la más viejita de todas. Está constituida por parte del sistema límbico, en el que vamos a rescatar el hipocampo, giro para hipocámpico, giro para hipocámpico, el parahipocampo e incluso la ínsula. Bien, este es como la arquicorteza. También me parece que también está aquí el giro dentado, por si acaso hay que ponerlo. En general, estructura del sistema límbico, es decir, que tiene funciones límbicas. Ahora, no hay que meternos aún mucho con la emoción, porque el hipocampo, su función principal es la memoria. Ahora, su asociación con la amígdala nos da la memoria emocional. Sin embargo, aquí hay que hablar simplemente de memoria. Por lo que podríamos decir que filogénicamente primero fuimos memoria, a esa memoria luego le añadimos una nariz, y a esa nariz todo lo que tenemos actualmente. Y más o menos así fue como se considera que fue nuestra evolución hasta llegar a un ser humano complejo. Y bueno, ya teniendo eso en cuenta, y entonces ya hablamos de todas estas partes de la corteza, ahora sí, vamos a lo que prometí explicar, que es el flujo de información a lo largo de las capas de la corteza. Ahora, hay que ponerlo aquí como otro tema. ¿De qué color? Ya, corteza. Ahora vamos a flujo de información. Vamos a utilizar información sensitiva e información motora. Suponiendo que estamos caminando y de pronto sentimos que un gatito se está frotando en nuestra pierna. Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí? Vamos primero a dibujar las capas de nuestra corteza en una vista muy macroscópica, porque en realidad es microscópico, pero suponiendo que tenemos un corte histológico que nos muestra las partes de nuestra corteza en capas. Ahora, ¿con cuánto les dije que eran? Les dije que eran 6. Entonces, este es un corte transversal de nuestra corteza. Aquí tenemos la capa 1 desde interna a externa, 2, tenemos la 3, tenemos la 4, tenemos la 5 y se nos olvidó poner aquí la 6. Primero vamos con la sensibilidad.
Entonces, llegó la sensibilidad del gatito frotándose contra nuestra pierna, la cual, pues sabemos que la capa en donde se va la sensibilidad va a ser la granular interna, que es la capa número 4. Entonces llega la información hacia nuestra capa número 4. Una vez ha llegado a la capa número 4, podríamos decir que nuestro sentimiento está listo, pero falta ser asociado con otros estímulos. Por lo que, de lo que está en nuestra capa número 4 va a tener aún otras derivaciones, es decir, que va a irse tanto a la que yo les mencioné, que es el área de asociación sensorial, o bueno, la capa de asociación sensorial, que es la granular externa, que vendría a ser la número 2, pero también va a haber otro porcentaje de esta información que va a viajar hacia la capa de asociación motora, que es la número 3, la piramidal externa. Entonces va a viajar hacia la piramidal externa, aquí, donde, como ya está asociada a la piramidal externa, va a haber una asociación motora. Es decir, que de esta capa piramidal externa vamos a tener proyecciones, las cuales van a ir hacia la capa piramidal interna, que ya es la encargada de generar el movimiento. Entonces, vamos de la 3, vamos a nuevamente bajar hacia el número 5, piramidal externa. Ahora hay dos vías de salida. La mayor parte de la información va a viajar por aquí, a lo largo de nuestra vía córtico-espinal, para generar un movimiento. Ahora, dejemos de lado y vamos a regresar al otro porcentaje de información que no va a viajar directamente a la córtico-espinal, sino que aún va a viajar hacia la parte número 6, que es la multiforme, la cual se va a encargar de que una parte de la información vaya hacia nuestro tálamo. Entonces, viaja, tálamo. Ahora, ¿para qué nos sirve que un poco de la información vaya al tálamo y otra directamente vaya a generar movimiento? Que cuando nosotros tocamos a un gatito o sentimos a un gatito moviéndose, una parte de la información, si bien va a encargarse de generar el movimiento para que nosotros podamos acariciar al gatito, otra parte de la información que va a ser al tálamo va a tener que ser todavía redirigida a muchos otros lugares de nuestra corteza, lo cual va a permitir una buena integración para que nosotros, el momento de que cariñemos al gatito, digamos, por ejemplo, utilicemos el área de Broca para decir, oh, qué tierno, o estemos asociados al sistema límbico para que nosotros sintamos las emociones que sentimos cuando pues vemos un gatito que nos parece muy tierno y muy lindo, o partes del área prefrontal, las cuales nos van a permitir que nosotros podamos ver a un gatito y saber que no lo vamos a patear porque el área prefrontal se encarga de la conducta. Y así sucesivamente. Y es así como se da flujo de información a lo largo de las capas de nuestra corteza. Espero que se haya entendido, creo que sí se dejó todo claro. Ahora que ya tenemos todo esto, pues supuestamente en orden, vamos a pasar a hablar sobre áreas de nuestra corteza. Ya hablamos de las capas, ahora vamos a hablar sobre las áreas. Y las áreas son múltiples. Y antes de dando una introducción, porque también podemos hablar directamente de las capas, de las áreas de Brodmann, vamos a hablar primero sobre los tipos de áreas. Tipos de área. Tenemos áreas tanto sensitivas, motoras y de asociación. Ahora, es importante saber que tenemos estos tipos de áreas porque si no, no se va a entender las áreas de Brodmann, cuáles son las funciones de cada una. Las sensitivas, ¿cuál es la función de las sensitivas? Son meramente sentir, literalmente. Entonces se encargan de recibir los estímulos externos, tanto los termoalgésicos y los de la sensibilidad burda, que viajan a lo largo de nuestra haz espinotalámica, como también los más finos, que vendrían a ser la propiocepción, la vibración, sensibilidad fina, profunda, los cuales van a viajar a lo largo de nuestras columnas dorsales o posteriores hasta llegar al lemnisco medial. Entonces, esa es la función de todas las áreas sensitivas, meramente sentir. Ahora, hay áreas sensitivas que se encargan de ese tipo de sensibilidad, pero también hay áreas de sensibilidad específica, como vendrían a ser las áreas que se encargan de poder recibir la información visual, información del gusto, información del olfato, información de la audición.
que también son áreas sensitivas. Y por otra parte tenemos las motoras, que se encarga del movimiento motor voluntario. Ahora es importante hacer énfasis en voluntario, porque hay algunos movimientos que se originan en nuestro cuerpo y que no tienen una integración cortical, como vendrían a ser los reflejos. Simplemente un arco reflejo llega hasta la médula o llega hasta un tronco encefálico y nada más. Y eso no significa que haya un área motora que esté involucrada, sino generalmente es movimiento motor voluntario. Es decir, el que se encarga de hacernos correr, el que se encarga de hacernos reír, cuando nosotros decidimos ir a un lado, transportarnos hacia allí, etc. Y por otra parte tenemos las áreas de asociación, que son las que se encargan de asociar, de integrar la información sensitiva, más la información motora, más la información, o bueno, la integración con emociones, integración con memoria, aunque eso más que todo tiene que ver con, no, claro, información, emociones, más memoria, como también el juicio, razonamiento y conducta. O sea, mezcla todo, en otras palabras. Ese es un área de asociación, mezclar todo. Bien, ya teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos a hablar con mucho más tranquilidad de las áreas de Brodmann. Creo que vamos a más abajo para que se entienda un poquito más. Vamos a las áreas de Brodmann. Que son un total de 52. Ahora, no se asusten, no vamos a hablar de las 52. Dios no quiera que en el examen nos estén preguntando las 52 áreas. No creo. Lo más importante es conocerse las, no sé si fijas, pero las más importantes. Y no solo para dar el examen, sino también para que nosotros podamos, en la aplicación clínica, cuando lleguemos a nuestra práctica profesional, el poder saber en qué lugar más o menos, de acuerdo a los síntomas clínicos o los signos clínicos del paciente, se localiza una lesión, un accidente cerebrovascular, un tumor, un traumatismo encefalocraneano, etc. Entonces, vamos a hablar sobre las áreas de Brodmann, empezando en primer lugar sobre las áreas que son sensitivas. Para una mejor ubicación, tal vez ustedes pueden conseguir un cerebro en internet, pero vamos a dibujar un cerebro muy burdo acá, suponiendo que este de aquí es cisura de Silvio, este de aquí es cisura de Rolando. Por ende, este de aquí va a ser el lóbulo frontal, este va a ser el lóbulo parietal, este va a ser el lóbulo occipital, la parte trasera, y finalmente el lóbulo temporal, suponiendo que es así. Y también vamos a dibujar algunos de los giros principales. Aquí tenemos el giro prefrontal, giro postfrontal, tenemos el giro temporal superior, giro temporal inferior y giro temporal medio. Y aquí adelante también es importante sabernos el giro frontal anterior, giro frontal medio y giro frontal inferior. Muy burdamente, para que se entienda nomás. Bien, ahora sí, continuamos con las sensitivas. Empezamos con el área número 1, 2 y 3, que corresponden al área sensitiva primaria. Ahora, ¿cuál es la función del área sensitiva primaria? Simplemente sensibilidad. Es decir, recoger todos los impulsos de nuestros sentidos. Generalmente hablamos de los impulsos del tacto fino, termoalgesia, etcétera, sentidos generales del tacto hacia nuestra corteza. Suele ser contralateral, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay puntos específicos que no son contralaterales, como vendrían a ser la lengua, cavidad oral, que generalmente se lo considera que es ipsilateral. Como también podemos ver algunas otras áreas como laringe, faringe y perine, las cuales no son ipsilaterales, sino que se los considera bilaterales, es decir, que tienen una integración en ambas cortezas. Pero generalmente apréndenselo como que es contralateral. Por ejemplo, si es que dejaste de sentir en tu mano derecha, entonces hay un error en tu corteza del hemisferio izquierdo. Y si es que es la mano, entonces ¿dónde se encontraría más o menos? Si es que vemos el homúnculo, no puede estar en la parte anterior, sino se encontraría más en la parte externa, la parte más no ventral, sino la parte lateral. Y es así como más o menos nos vamos ubicando. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el relevo talámico también. Sabemos que un impulso sensitivo
no puede llegar a la corteza, al menos que sea el olfato, sin que antes haya pasado por el tálamo. Entonces, ¿por qué el núcleo del tálamo tiene que pasar la área sensitiva, toda la información sensitiva general tiene que pasar por el núcleo ventral? Tiene un nombre raro, posterolateral y posteromedial. El posterolateral recibe toda la información menos de la cabeza. Es decir, si tienes un estímulo de sensibilidad que llega de tu mano, va a ir por acá. Si llega de tu pie, va a ir por acá. Si llega de tu hombro, va a ir por acá. Y si es que llega otro impulso que llega de nuestra cabeza, por ejemplo, sensibilidad del trigémino, principalmente, sensibilidad del facial, incluso en parte del oído externo. Si es que llega por aquí, se trata de el ventral posteromedial. Información sensitiva de la cabeza. Bien, entonces, eso es lo principal del área sensitiva primaria. Ahora vamos a hablar del área... Ah, claro, nos estamos olvidando de dónde se encuentra esta área. Bien, área sensitiva primaria, vamos a colorearla aquí de un color diferente. No sé, está muy grande. Sí. De un color diferente se encuentra aquí en el giro postcentral. No olvidar. Giro postcentral, área sensitiva primaria. Es decir, esto es 1, 2 y 3. Lóbulo parietal. Bien. Ahora sí tenemos el área sensitiva secundaria o de integración somatosensorial. Tenemos que son 5 y 7. Área sensitiva secundaria. Objeto principal de la sensitiva secundaria. Si es que uno se encarga de sentir, el otro se encarga de entender lo que sentimos. Es decir, que se encarga del reconocimiento táctil. Si es que nosotros tenemos un paciente al cual le damos un lapicero, que yo creo que si cerramos los ojos y nos dicen que sí podemos aceptar que es un lapicero, pero si tenemos un paciente que le damos un objeto muy reconocible al tacto, una cuchara, y este no puede reconocerlo por la forma, los bordes, la textura o incluso un poco de la tremologésia, porque una cuchara es fría. Entonces tendríamos una lesión en el área somatosensitiva secundaria contralateral a donde tenemos la manifestación clínica. Ejemplo, paciente, le das la mano derecha, no reconoce lo que le estás dando, la afectación está en el lóbulo temporal, parte izquierda. Bien, entonces se incluye el reconocimiento táctil. Esa es la función principal. Ahora que le dan muchas otras funciones, sí. Por ejemplo, también se dice que se encarga de la parte emocional del tacto. Cuando, por ejemplo, tomas la mano de alguien y sientes sus dedos y, pues, no, ejemplo, es alguien que te gusta, tu novio, pareja, lo que sea. Y más o menos esta área se encarga de el vínculo emocional o el vínculo de la memoria que te trae una sensación, ¿no? Y bien, principalmente eso. Ahora vamos a ir pintándola. También se encuentra en este mismo lóbulo, en el lóbulo parietal, justamente detrásito de este giro, del giro postrolándico. Bien, estos vendrían a ser el área 5 y 7. Ahora continuamos con... Vamos a hablar de la vista, que es el área 17, que sería el área visual primaria. ¿De qué se encarga? Principalmente de ver. Ahí está, eso es todo. Su función principal. Una lesión aquí te deja ciego. O depende, ¿no? Puede darte hemianopsia altitudinal con conservación macular, dependiendo del punto que se ha dañado. Y eso ya lo hemos visto en la lección de vía óptica, así que creo que la mayoría ya podemos entender que puede haber diferentes alteraciones de la vista aquí. Pero una lesión aquí simplemente te deja sin ver una parte, es decir, se encarga de ver, simplemente eso, proyectar una imagen, observar alrededor, nada más. Ahora, ¿cuál es el relevo talámico? También ya lo hemos visto en la sección de vía óptica, que es el núcleo geniculado lateral.
del tálamo. Vamos a pintar esta área para que se pueda ver mejor. Es la puntita trasera de nuestro lóbulo occipital. Área 17. Ahora vamos a hablar sobre el área 18 y 19, que vendrían a ser el área visual secundaria. No se olviden, siempre hay una primaria y una secundaria. La primaria se encarga del sentido como tal y la secundaria de la asociación de la primaria, algo así. Entonces, el área visual secundaria se encarga de recibir los estímulos del área visual primaria para que de esta manera nosotros podamos entender lo que vemos. Es decir, que si es que pasó algo y se ha lesionado este área visual secundaria, entonces, ¿cuál es la manifestación clínica principal? Una prosopagnosia, ejemplo. O agnosia visual. No reconocemos rostros, no reconocemos objetos, etc. Ahora, si es que queremos hablar de alucinaciones, porque también existen alucinaciones, si es que hay una lesión en el área 17, en la visual primaria, va a haber un tipo de alucinación, pero una alucinación podría ser un poco más objetiva. Por ejemplo, vemos una mancha, vemos un destello y nada más. Mientras que en el 18 y 19 tenemos una alucinación mucho más subjetiva. Es decir, que aquí ya vemos como tal, por ejemplo, una persona, podemos ver una jirafa, podemos alucinar que alguien se acerca a nosotros y nos quiere matar, ejemplo, eso ya como el área visual secundaria se encarga de la integración, entonces las alucinaciones por ende son mucho más fuertes, emocionales, ligadas a la percepción que nosotros tenemos. Ahora hay que pintar las áreas 18 y 19, las cuales se encargan más o menos, no se olviden, el lóbulo occipital, pero se encuentran alrededor de la corteza del área 17, que es ya la primaria. Bien, ahora sí, ya teniendo esto en cuenta, ya vimos las sensitivas. Ahora continuaremos hablando sobre las sensitivas, porque de hecho hay muchas más. Y para lo cual vamos al oído, a la audición. La audición se encarga de recibir a la corteza, el lóbulo temporal. ¿Cuáles son los números de la audición? Vamos a la 41 y 42. Estas son el área auditiva primaria. Siguiendo la misma secuencia de todo el resto de áreas, ¿cuál es la importancia de esta? Simplemente escuchar. Nada más, escuchar. No entender lo que escuchamos, sino escuchar. Ahora, ¿cuál es el relevo talámico? Es el núcleo geniculado ventral del tálamo. ¿Qué es lo que nos causa una lesión aquí? Una hipoacusia, es decir, hay una pérdida del oído en una parte de cualquiera de los oídos, ¿no? Muy raro que sea bilateral, pero en uno de nuestros oídos perdemos la audición. Y también nos puede dar otro tipo de manifestación, como va a ser la falla de localización, una localización auditiva mala, porque sabemos que también lo hemos visto en sesiones de vía auditiva, que la información es procesada bilateralmente, una parte se encarga de la escucha y la otra de la localización. Entonces, si hay una lesión aquí, no vamos a poder detectar si es que un estímulo está muy cerca o está muy lejos, simplemente percibimos y escuchamos, pero no sabemos a qué distancia se encuentra el estímulo de nosotros. ¿Cuál es más o menos la ubicación? Ahorita lo pintamos. Aquí. Un puntito que se encuentra, es importante recordarlo, el giro temporal superior. Giro temporal superior. Entonces, aquí 18 y 19. Y esto de aquí, que es el área 41 y 42. Bien, ahora vamos con la siguiente. Si que tenemos una auditiva primaria, entonces vamos a tener una auditiva secundaria. ¿Cuál es la auditiva secundaria? Está compuesta por la 22. Y, ¿saben? No hay que hablarlo como tal de auditiva secundaria, sino hay que integrarla de una vez.
22,39 y 40, que van a ser el área de Wernicke, que involucra la auditiva secundaria, es decir, que va a ser la encargada de entender lo que escuchamos. ¿Qué es lo más importante del área de Wernicke? Pues que suele ser, está presente en ambos hemisferios, no se confundan, no es que solamente esté en el dominante, sino que está en ambos hemisferios, pero es mucho más relevante en el dominante. Es por eso que si es que hay una lesión en nuestro hemisferio dominante, en el área de Wernicke, lóbulo temporal, nos va a dar una afasia de Wernicke, donde el paciente habla fluidamente, pero no entiende nada de lo que estamos diciendo. Eso es lo principal. Ahora, el área de Wernicke está un poco distribuida, diseminada, no podríamos decir en un lugar específico, más o menos alrededor de esto y un poquito por acá. Bien. Ahora sí, continuamos. Ya vimos área auditiva primaria, área de Wernicke. Ahora, ¿qué es lo que nos está faltando? Me parece que nos falta, ya vimos vista, visión, tacto. Claro, nos falta lo gustativo y lo olfatorio. Vamos a hablar sobre área 34. Miren, no hay una área gustativa como tal, perdón, olfatoria como tal, en realidad también está un poquito diseminada, pero podríamos decir que es 34, la región del uncus en el lóbulo temporal. Aproximadamente, si es que lo queremos ubicar en el gráfico, por aquí, parte baja. ¿Y cuál es la característica principal de esta área, que es el área auditiva? No, perdón, área olfatoria primaria. Simplemente el olfato, oler. Nada más. Y luego tenemos otras áreas, también el lóbulo temporal, que vendrían a ser el área aproximadamente 20, 21, 22, que van a ser el área olfatoria secundaria, que son los encargados de la relación del olfato con el sistema límbico, que nosotros ya hemos visto que es muy directa. Es decir, de que recordemos como tal cuando nosotros estamos oliendo algo, que es lo que primero que se nos viene a la mente. Bien, y teniendo esto en cuenta, vamos a hablar sobre el área gustativa. Me parece que es el área 43 de Brodmann, que se encuentra en la ínsula. Es la encargada de el gusto. Y el gusto, que es importante mencionar, que viaja generalmente de manera ipsilateral en nuestro cuerpo. Bien, entonces ya tenemos las áreas sensitivas principales. Ahora vamos a hablar sobre las motoras, que son 3. Son muchas más, en realidad hay un montón, pero vamos a hablar de 3 principales. Tenemos a la motora primaria, que está constituida por área 4. Área 4, motora primaria. Importancia, no tiene relevo talámico. Las áreas motoras no suelen tener relevo talámico, al menos que sean áreas que son extrapiramidales, de las cuales no vamos a hablar, porque no son voluntarias. Vamos a hablar de las piramidales que no tienen relevo talámico, es decir, de la córtico-espinal. Entonces, la motora primaria es de donde surge la parte córtico-espinal. Es necesario saberse un poquito más sobre el homúnculo para nosotros poder localizar dónde se encuentra una lesión de acuerdo a los síntomas clínicos del paciente. Por ejemplo, si es que ha perdido el movimiento en las extremidades inferiores, entonces teniendo un corte transversal de nuestro cerebro, más o menos así, aquí está el tálamo, sabemos que la parte de nuestro homúnculo, aquí es donde se encuentra la pierna y donde se encuentra el pie. Entonces, la lesión va a estar en la parte interna de la corteza. Y así sucesivamente. Es bueno conocer eso. Por otra parte, continuando, la motora primaria número 4, que se encuentra en áreas frontales. Vamos a pintarlo aquí. Está representado por el giro prefrontal. Este es el giro prefrontal, este es 4. Punto principal, movimiento voluntario.
Hay excepciones, no todo es contralateral, es decir, que no es que si perdemos la movilidad en la mano izquierda es porque se dañó nuestro hemisferio derecho. Sí, en la mayoría del cuerpo sí es así, sin embargo, en la expresión es bilateral. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la expresión es controlada por los músculos de la expresión que están inervados por el paracraneal número 7. Y si recuerdan también cómo es que viaja la información del paracraneal número 7, tiene una integración bilateral y es por eso que si es que tenemos un derrame o una parálisis facial central, solamente se va a caer una comisura a un cuadrante inferior de nuestra cara. Pero generalmente sí es contralateral. Ahí hay excepciones, como es la expresión. Ahora, manifestaciones de una lesión en la motora primaria, pérdida de movimiento. Eso es lo principal, pérdida de movimiento, de acuerdo al homúnculo. Por otra parte, tenemos al punto número 6, que es la motora secundaria o motora suplementaria, como lo quieran llamar, que se encarga. Uno es meramente movimiento, entonces el otro se tiene que encargar de la asociación del movimiento. Es decir, que se encarga generalmente de funciones más complejas de movimiento, como vendrían a ser la praxia, es decir, el realizar un movimiento que hemos aprendido, como vendría a ser manejar bicicleta, tocar el piano, tocar el violín, es teclear en un teclado, valga la redundancia. Entonces tenemos que una manifestación aquí nos da la praxia, pero generalmente la motora secundaria es como el área administrativa de la primaria. Es decir, que es la que se encarga de que nos den las ganas de hacer algo. Por ejemplo, podemos estar acostados y sí, la motora primaria en esencia es la que se encarga de que nosotros nos movamos, pero si la motora secundaria no eligió primero antes que nosotros necesitamos movernos, entonces la motora primaria no va a actuar. Por ende, la motora secundaria se encarga de que nosotros decidamos movernos para que la motora primaria se encargue de ejecutar el movimiento. ¿Dónde se encuentra la parte número 6? Vamos a resaltarlo aquí. Está justo por el frente del giro prefrontal. Acá. 6. Y finalmente vamos a hablar de una parte interesante que se encuentra más o menos aquí en el giro inferior frontal, que vendría a ser la corteza 44 y 45, que es Broca. Ahora, ¿por qué es motora? Es una motora un poco compleja y extraña. Más que todo se encarga de la articulación del lenguaje hablado. Una lesión aquí en el lóbulo dominante nos va a causar una afasia de Broca. ¿Y qué es lo que nos causa una afasia de Broca? Pues el paciente va a poder entender, sin embargo, no va a poder hablar. Puede que simplemente pierda la capacidad completa de hablar, pueda que intente murmullar algunas cosas, pero no pueda. Como que pueda también, y en algunos casos extraños, que el paciente puede hablar algunas cosas y solamente tiene un área telegráfica, una habla telegráfica. Hay muchas manifestaciones de una afasia de Broca, pero eso es lo principal. El paciente sí te entiende. Bien. Ahora, antes de continuar, vamos a hacer un énfasis especial en el lenguaje. Porque es una función superior muy importante, que en realidad nos caracteriza como seres humanos, porque si es que no tuviéramos un lenguaje, no tuviéramos una manera de expresión. Ahora, ¿cómo es que el lenguaje fluye? ¿Cómo es que entendemos lo que tenemos que hablar? ¿O cómo es que vinculamos la emoción? ¿Cómo es que vinculamos el entendimiento con la parte objetiva que ya vendría a ser la ejecución del lenguaje? Primero vamos a dividirlo en el lenguaje hablado y luego vamos a hablarlo en el lenguaje escrito. Flujo de información en el lenguaje hablado. En primer lugar, llega la información auditiva. La información auditiva va a viajar bilateralmente, es decir, a ambas partes de nuestro hemisferio. Esta información bilateral, que es procesada bilateralmente, va a viajar más que todo al hemisferio dominante.
Suponiendo que tenemos una persona que tiene derecha e izquierda, el hemisferio dominante siempre es el izquierdo en la mayoría de casos, hasta en los zurdos. No le hagan caso al mito de que un zurdo siempre tiene su hemisferio derecho dominante, porque no es así. Muy poco porcentaje de la población tiene el hemisferio derecho dominante, así que asuman que así sea zurdo, siempre va a ser el izquierdo. Entonces, va a procesarse en ambos hemisferios, pero sin embargo al final la mayor parte de la información va a fluir hacia el dominante, que en este caso es el izquierdo. Ahora, en el izquierdo, la información auditiva ya fue procesada o fue adquirida por el área de Brodmann que le corresponde, que es la auditiva primaria, el lóbulo temporal. Luego va a viajar a la auditiva secundaria encargada del entendimiento, que va a ser el área de Wernicke, es decir, que va a viajar hacia el área de Wernicke, donde ya se va a dar el entendimiento como tal. Ahora, del área de Wernicke, nosotros generalmente tenemos una retroalimentación al momento de hablar, es decir, que escuchamos, entendemos y luego respondemos. Ahora, ¿cómo se da esto? Va a haber una conexión mediante el fascículo arcuato o arqueado. Esta conexión va a permitir que el área de Wernicke se pueda relacionar con la de Broca. Y finalmente, una vez que tenemos la integración del área de Broca, vamos a tener el habla. Es decir, el movimiento de nuestra boca para poder ya gesticular lo que queremos decir. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el lenguaje escrito? Cuando nosotros leemos algo, pues esta vía de información va a viajar a lo largo de nuestro nervio óptico. Va a llegar al nervio óptico. Del nervio óptico sabemos que va a haber un relevo en el tálamo, en el núcleo geniculado lateral. Del núcleo geniculado lateral del tálamo va a seguir viajando por nuestro lóbulo temporal y lóbulo parietal, dependiendo de si es información que se ha captado de la parte inferior superior derecha e izquierda en nuestro campo visual. Ya no vamos a hacer mucho énfasis en eso porque en realidad ya lo hemos hablado, hasta finalmente llegar a la última parte del recorrido, que vendría a ser el área 17 de Brodmann o la visual primaria. Entonces, una vez que se llegó al área visual primaria, nosotros ya vimos, pero ya hemos mencionado que podemos ver y no entender. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que se asocie? El área visual primaria va a tener que conectarse con el área 18 y 19, que finalmente va a ser la encargada de la comprensión de lo que estamos leyendo. Y es así como fluye el lenguaje escrito y es así como fluye el lenguaje hablado. Bien, entonces, ya creo que se entendió todo hasta aquí. Vamos a hablar muy rápidamente sobre las áreas de asociación. Eso sí, muy rápidamente porque ya me están llamando a comer. Entonces, áreas de asociación principales. Tenemos la área de asociación límbica. Tenemos la prefrontal, que involucra área de asociación prefrontal, que involucra muchas áreas, dentro de ellas las 9 y 10 y muchas más de Brodmann. Y por otra parte también tenemos la última, que pues vendría a ser, tiene un nombre muy raro, es también conocida como el área de asociación posterior. Pero el área de asociación posterior involucra, el nombre real es el área temporo-occipito parietal. En otras palabras, involucra tanto el lóbulo temporal como occipital como parietal. Empezamos con la límbica. Vamos a hablar de un video específico de esto, así que no vamos a hacer mucho énfasis. Su principal propósito es la integración de todo con la emoción y memoria. No hay que hacer más énfasis. Por otra parte, tenemos la prefrontal. Aquí sí tenemos muchas partes de la prefrontal que podríamos mencionar. Se encarga de la asociación, del movimiento, nuestra sensibilidad, nuestra sensación, pero junto con el juicio, el razonamiento, el comportamiento, la motivación y la personalidad. Una lesión aquí, una lesión en el lóbulo prefrontal, rápidamente altera nuestro comportamiento. Un paciente con una lesión en el lóbulo prefrontal puede salir a la calle desnudo y pues pensar que está bien, tiene
comportamientos muy incorrectos, muy fuera de sí, cambia su personalidad. Por ejemplo, una encefalitis que generalmente tiene preferencia por las partes frontales rápidamente, pues provoca un trastorno en el paciente. Por otra parte, tenemos la parte posterior, temporoccipito-parietal, que es encargada de la asociación de la sensibilidad, es decir, que va a asociar todo junto, tanto la sensibilidad del dolor como la sensibilidad fina, tacto burdo, con la sensibilidad visual, la sensibilidad auditiva, la sensibilidad del gusto, etcétera. Es decir, todas las sensibilidades juntas para que nosotros seamos un ser como tal. Estamos comiendo ceviche, un ejemplo. Entonces estamos probando, al mismo tiempo estamos viendo, al mismo tiempo estamos sintiendo la mano en la cuchara. Todo eso es encargado del área temporoccipito-parietal. También se encarga de todo lo que es el lenguaje. El lenguaje que ya lo hemos visto aquí mejor, que involucra el área de Wernicke, el área de Broca, y área 17, área 18 y 19, que de nuestro lóbulo tanto occipital como nuestro lóbulo temporal. Y bueno, Broca, que es frontal, pero tiene un poquito que ver, ¿no? Y por otra parte, tenemos a la integración de la orientación espacial. Ahora, ¿cómo? Justamente toda la información de los sentidos es la que nos permite tener una propiocepción correcta y también una ubicación espacial. Es decir, que en este momento sé que estoy en mi cama, sé que estoy en mi cuarto, sé que estoy sentada. Y todo esto es justamente producto del área de asociación posterior. Ahora, una lesión aquí generalmente se da en el hemisferio no dominante, es allí donde está la mayor parte de esta área encargada de la ubicación espacial. Sin embargo, se encuentra en ambos hemisferios. Si es que se nos daña, por ejemplo, el hemisferio, una de las áreas del lóbulo temporal que se encarga de la orientación espacial o de la orientación como tal, entonces vamos a tener una negligencia. ¿Qué es una negligencia? Es decir, que ignoramos una parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, hay una mujer, se lesionó parte del lóbulo temporal inferior derecho. Entonces va a ignorar su cuerpo izquierdo, es decir, la parte contralateral. Se va a maquillar solamente la parte derecha, solamente se va a vestir la parte derecha, va a parar topándose la parte izquierda porque no la va a percibir como tal, y más o menos eso es un fenómeno de negligencia, que es producto de una lesión en un área de asociación. Y esa vendría a ser toda la clase, espero que se haya entendido.